Señor expresidente, días antes de finalizar su mandato, usted expresó en un medio de prensa que le diría a los costarricenses que se lamentaban por haber votado por usted, lo siento mucho, y que piense mejor el voto la próxima vez. ¿Usted está pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2022? ¿Aspirará usted a la reelección en el 2022? No, señor diputado, así lo indiqué con toda claridad desde la campaña electoral. Creo que en las actuales circunstancias y de acuerdo a la legislación nacional, una reelección presidencial en las condiciones actuales no es deseable, pero de todas maneras, por convicción personal, ese no va a ser el caso. No se preocupe. Muchas gracias. No, me alegra, no me preocupa. Don Luis Guillermo, durante su gobierno, ¿cuál fue el Partido de Acción Ciudadana que nos gobernó? ¿El suyo? ¿El del fundador del partido, Otón Solís? Dicho sea de paso, mejor diputado de oposición anteriormente. ¿Cuál PAC nos gobierna hoy? Yo vine aquí, señor diputado, a testificar bajo juramento sobre un tema específico que tiene que ver con plan fiscal. Yo con todo gusto, si en otro momento puedo, hacer el análisis político de los distintos partidos, pero me parece que hacerlo en este momento le quita tiempo a usted y también tiempo a la comisión para atender el tema principal que nos convoca. No, nos aclararía muchas cosas, pero respeto su posición, señor expresidente. Con todo lo que se ha dicho aquí, señor expresidente, y todas las noticias que han salido a la luz pública, ¿sigue considerando usted que el manejo de la situación fiscal de su gobierno fue heroico? A ese respecto, señor diputado, quitémosle el adjetivo que puede resultarle incómodo, molesto o impreciso a muchos señores y señores diputados y a la población en general. Pero dígame entonces cómo puedo calificar a un gobierno que, a pesar de no tener recursos, que a pesar de estar en una situación como la que teníamos de orden fiscal, fue capaz de reducir la desigualdad, reducir la pobreza, mantener la inflación prácticamente en cero, crecer al 3.5%, satisfacer a los organismos internacionales, atender las crisis humanitarias que atendimos, resolver los temas de crisis naturales, de desastres que tuvimos que atender. Yo no quisiera insistir en el tema de la heroicidad, que dicho sea de paso, nunca me atribuí, sino que lo atribuí a los equipos de gobierno. Pero en todo caso, supongo que objetivamente tendrá que decirse que se hizo una labor extraordinaria. Ok, su criterio. Don Luis Guillermo, ¿usted no considera que los 2 primeros años de su gestión, el no haber puesto a conocimiento del Parlamento una reforma fiscal fue un tiempo perdido y que ahora estamos pagando todos los costarricenses? No, señor diputado, porque no ocurrió. Ya en el segundo año de gobierno estaban presentadas todas las iniciativas de ley que mencioné durante mi intervención inicial, todas ellas, incluida la reforma al impuesto sobre la renta y la transformación del impuesto sobre ventas en un impuesto al valor agregado. Todas estuvieron aquí. Y se aprobaron muchas de ellas, porque las señoras y señores diputados de entonces tuvieron la lucidez y la voluntad de resolver temas como el del contrabando, como el de el Caja Única del Estado, el proyecto de fraude y el mejoramiento, además de las demás cosas que había hecho la administración fiscal en el Ministerio de Hacienda. Así es que sí estuvieron en la Asamblea Legislativa durante los 2 años primeros de gobierno todas las iniciativas de ley, muchas de ellas, la mayoría de las cuales fueron aprobadas en el cuatrienio. Y en ese sentido quisiera decir que la reducción del déficit que alcanzamos en los primeros 2 años de gobierno, que pasó de 5,6 al 5,2%, no surgieron de la nada, no fueron accidentales, fueron resultado precisamente de las acciones que a ese respecto se emprendieron. ¿Era sostenible esa reducción del déficit, señor expresidente? Desafortunadamente no fue sostenible porque no se aprobó el plan fiscal, porque las condiciones continuaron deteriorándose a lo largo del tiempo y terminamos prácticamente como iniciamos, con un aumento en el déficit fiscal que ya volvía a la situación, como lo sabíamos, muy complicado. Y a ese respecto de lo que se hizo durante los primeros 2 años, y para que conste esto como parte de mi respuesta a lo que usted preguntaba, aporto al expediente las acciones realizadas por mi administración para la disminución del déficit fiscal en este periodo. Muchas gracias. Señor expresidente, las siguientes personas que voy a mencionar por los siguientes cargos durante su mandato eran subalternos suyos: el ministro de Hacienda y vicepresidente de la República. Perdón, ¿es una pregunta? Correcto, les estoy preguntando si las siguientes personas eran subalternos suyos. El primero de ellos es el ministro de Hacienda y vicepresidente de la República. Sí, señor.
la tesorera nacional, Sí, señor. el director de crédito público. Sí, señor. Señores presidente, giró usted instrucciones a sus subalternos para que no divulgaran la verdadera situación de las finanzas públicas antes de las elecciones de febrero del 2018. No, señor. Lo ratifico de manera categórica. Señor expresidente, giró usted instrucciones a sus subalternos para que no divulgaran la verdadera situación final de las finanzas públicas antes de las elecciones del 2018. No, señor. Todo lo contrario. A los titulares de las carteras les pedí expresamente que al reunirse con sus sucesores les informaran en todo el detalle posible las condiciones en que quedaban sus ministerios. Señor expresidente, ¿le comunicó usted la verdadera situación de las finanzas públicas al presidente Carlos Alvarado antes del cambio de gobierno en mayo del 2018? Cuando me reuní con el señor presidente de la República electo, don Carlos Alvarado, hablamos sobre la situación del país y evidentemente hablamos del tema fiscal en tanto detalle como pudimos, dentro de una agenda que era muy compleja. El señor presidente, además, era un experto en el tema y asumió como prioridad de su gobierno la atención del plan fiscal, que con la ayuda de ustedes espero sea aprobado en el más breve plazo posible. El señor presidente, además, escribió su tesis de maestría sobre el tema del déficit fiscal, así es que, y de las consecuencias de la fiscalidad en el país. Así es que, sí, fue uno de los temas que más interesó al señor presidente. Y perdone, señor expresidente, entonces, don Carlos Alvarado tenía totalmente clara la situación del hueco presupuestario por 800,000, 600,000, 900,000, no sé, pero tenía claro ese asunto. No, señor, porque ese hueco por 600,000, 800,000, 815,000, 850,000, precisamente es uno de los problemas que tuvieron para los técnicos de Hacienda para emitir un conocimiento presupuestario. El señor presidente, ni yo, ni tampoco creo otros funcionarios de alto nivel de la administración conocían de un monto único para hacer ese presupuesto. En todo caso, la información, los datos macroeconómicos sobre la situación del país es información pública. Aquí no es un asunto de si yo quería ocultarla o no. La programación macroeconómica del Banco Central se emite el 31 de enero de cada año, como ya lo dije, y en ella se publicitan todas las variables económicas del país. Además, el Ministerio de Hacienda cada mes produce las cifras fiscales actualizadas. Por lo tanto, si existía esa información, si hablamos del déficit, si instruye a los ministros para ponerse a disposición de los nuevos jerarcas para atender cualquier pregunta que estos tuvieran, sabiendo que las nuevas autoridades tuvieron la información sobre el mal llamado hueco fiscal desde el 10 de mayo del 2018, queda evidente que la comunicación del gobierno siempre fue activa y por supuesto fue cuidadosa para no perturbar a los mercados, pero todo eso está puesto en mi declaración inicial. Pero, señor expresidente, usted nos dice que ni siquiera se tenía claro cuál era el monto. Lo que yo estoy preguntando es, realmente, de esta grave situación y donde se hicieron pagos ilegales y se volvieron a hacer pagos ilegales en esta administración, ¿tenía toda claridad el señor expresidente y los futuros jerarcas del Poder Ejecutivo que iban a enfrentar este tipo de cosas en tan corto plazo? Señor diputado, nuevamente insisto, no se ha actuado con ilegalidad en ningún caso. Y lo que insisto también en afirmar, como ya lo he señalado reiteradamente, es que no había un monto sobre el cual construir un presupuesto, que es un proceso técnico que realiza el Ministerio de Hacienda. Don Guillermo, para concluir, usted tiene más de 600,000 seguidores en Facebook. ¿Cree usted que esas personas votarían de nuevo por usted? Perdón, no escuché lo que... Usted tiene más de 600,000 seguidores en Facebook. ¿Usted cree que esas personas votarían de nuevo por usted? Yo no estoy aquí para especular, señor diputado, sobre una elección que no tendrá lugar porque no me presentaré nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Así es que esa pregunta es especulativa y no puedo contestarla tal y como usted lo requiere. Muchas gracias, señor presidente. Gusto, Dejo el tiempo para la próxima ronda.